Amigos de toda la provincia, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros como todos los días lunes en este su programa Conciencia Pública. La ola del COVID baja, sube. Hay que escuchar a las voces oficiales para determinar definitivamente qué es lo que está pasando. El invierno está haciendo de la suya, amigos televidentes, en algunos cantones del país. Manta, durante este fin de semana o al terminar la semana anterior, tuvo inconvenientes, apareció el río Burro con sus estragos. Y la tarde de hoy la ciudad más afectada ha sido la capital de la República, Quito, en donde para quienes conocen la capital, el sector de La Gasca, que queda parándose al frente de la Universidad Central sobre el lado derecho, es una pendiente bastante alta. Ha habido un aluvión muy fuerte que arrastró con escombros, basuras, hasta vehículos. Medios nacionales dan cuenta de al menos un fallecido hasta ahora, pero, insisto, es una noticia de medios nacionales no confirmados, no confirmado por nosotros, pero la situación es bastante grave. Imágenes circulan en redes sociales, pues dan cuenta de lo grave de esta situación. Y acá en Puerto Viejo, en Manabí, pues las lluvias también han comenzado a aparecer, causando los estragos de siempre. Aparecen las goteras. Dicen también que se evidencia la calidad de la obra pública. Cuando las lluvias aparecen, decían los mayores, los abuelos, se ve la calidad de la obra pública y cuántos huecos hay que tapar en el CIN, decían ellos. Bien, y vamos a hablar justo de desarrollo social, vamos a hablar de cómo está el COVID en Puerto Viejo, cómo está esto de la mendicidad, cómo está la nutrición también infantil. Es decir, vamos a hablar de justamente nosotros esta noche con el doctor Freddy Saldarriaga, que le damos la bienvenida. Él es el director cantonal de desarrollo social del municipio de Puerto Viejo. Gracias, doctor, por estar con nosotros y tenernos permanentemente informados de lo que está ocurriendo en el área que le toca dirigir. Buenas noches, doctor. Buenas noches, querido abogado. Un gusto para usted y para toda la teleaudiencia de TV Manavita. Un placer estar acá. Como usted bien decía, inició el año de manera bastante compleja, cuando pensábamos que iba a ser, incluso no solamente en etapa invernal, sino también en cuanto a la epidemia de COVID, algo distinto. Este enero y finales de diciembre trajo una inserción de una variante en el mundo bastante compleja, que ha puesto a los sistemas de salud a prueba otra vez con respecto al nivel de contagio. De las cosas positivas, después entraremos en detalle, la vacunación fue la barrera determinante que cambió el escenario 2022 comparado con los primeros picos de importantes brotes epidémicos del 2020 y 2021. Y en materia de desarrollo social, una de las cosas importantes que quisiéramos comentar hoy han sido los primeros resultados del plan de desnutrición infantil de manera intersectorial, que gracias a entidades del gobierno central y del gobierno desconcentrado y instituciones como la FAO hemos podido ya ir mitigando el problema y tener una panorámica más importante de inversión para este año 2022. Efectivamente, doctor, y ya que usted tocó el tema, vamos con lo de la vacunación. Usted decía, sí, empezamos un año medio atípico, ¿no? Primero, económicamente, aún seguimos en una especie de recesión, pero porque ni las entidades bancarias tenían todavía la capacidad de aplicar e interpretar la nueva reforma tributaria. Porque si bien ya hay una ley vigente, para los especialistas saben muy bien, en esta materia me refiero, que esta ley para ser aplicada debe estar con herramientas de resoluciones de la Junta Monetaria, de resoluciones del SRI. En fin, es decir, fue un año en que la gente todavía está esperando a ver qué ocurre, a ver qué pasa, esto de los intereses y todo ese tipo de cosas. Y lo que dice el doctor Saldarriaga, esto de la variante que no nos esperábamos, pensábamos que esta curva iba a bajar, sin embargo nos cogen, no Ecuador, sino el mundo entero, una variante de altísimo nivel rápido de contagio, que provocó nuevamente semafórizar el país, alerta, hospitales casi al borde de colapsar nuevamente.
volvieron otra vez a ser titulares, los muertos no a nivel del año 22, del año 20, pero igual hubo, doctor. Cuéntenos en Puerto Viejo, ¿qué cifra manejan ustedes? ¿Cómo están en torno al control de Omicron? Y coincido con usted, aunque muchos todavía antivacunas siguen diciendo lo contrario, que si no hubiéramos estado vacunados, la mortalidad fuera peor que en una guerra mundial. Desmiéntame, usted es médico, yo no soy médico. Bien, yo creo que es interesante la postura y hay algunos datos que nos van a pedir, nos van a poder ayudar a sustentar y a sostener la relevancia de la vacunación. El año pasado, en el año 2021, tuvimos un brote importante en los meses de febrero, marzo y abril, donde los meses de marzo y abril fueron no solo de alto impacto de contagios, sino sobre todo, lo que usted bien ha dicho, la mortalidad cambió. Ojo que una de las primeras cosas que han tenido los países es no poder diagnosticar todos los casos. Y en ese sentido, el equipo técnico del GAT, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, siempre ha, desde el inicio de la crisis, en nuestro plan de crisis, llevado una vigilancia epidemiológica del resultado de la mortalidad con algo que se llama la tasa de muerte en excesos, porque todos los países tuvieron problemas para cuantificar el impacto de la mortalidad. No todos los casos se hacían PCR. Muchos pacientes podían morir con neumonías atípicas, incluso al inicio, pero hay algo que sí es distinto. Cuando usted tenía un Puerto Viejo antes del 2019 y 2020, con un promedio normal por día de diferentes causas de mortalidad de máximo 5 personas, o un promedio de 5 personas por día que fallecían, usted tuvo en el año 2020, por ejemplo, en marzo, un promedio de 12 personas por día, y en el mes de abril, un promedio de 7 personas por día, en marzo, en el inicio de la pandemia 2020. Luego en el 2021, cuando tuvimos un marzo hasta de 9 personas que fallecieron por día. Es decir, casi el doble del exceso. Llegamos a un 2022, en las 2 últimas semanas de diciembre, triplicando los casos. Estas 9 personas fallecidas por día en el 2021 precedieron de la semana con más contagios. En el 8 de marzo del 2021, 412 personas en toda la semana se reportaron contagiadas con COVID. Siempre sabemos que hay un subregistro importante de personas que no se hacen prueba, pero fíjate que fue la semana en el 2021 con más contagios. Este año hemos tenido más de 500, 700, 800 y las últimas 2 semanas en la tercera semana de enero, 1.100 casos en una semana. Es decir, se triplicaron los casos hasta un 300%. Y no tuvimos, estas últimas 2 semanas, si ha habido alteración de la mortalidad en el cantón, terminamos un promedio de 6 personas por día, es decir, hubo alrededor de unas 30 personas fallecidas en exceso y 30 diagnósticos de COVID en el mes de enero. Es decir, incluso 3 veces por encima del contagio, 3 veces mayor de Omicron, no tuvo el impacto que sí tuvo en mortalidad en el 2021. Y la única variable que cambia el escenario es la vacunación claramente establecida, porque cuando usted ve los indicadores mundiales, la tasa de morir por no vacunarse es 3 veces superior a aquellos que se han vacunado con 2 dosis. Y la incidencia de muerte en personas con la dosis de refuerzo es mucho menor. Lógicamente, esta Omicron fue mucho más rápida para contagiar personas que el 14% promedio de tercera dosis que tiene el Ecuador. Sin embargo... Salgamos de algunas dudas. Por ejemplo, la mortandad que se dio en esta nueva ola, ¿tenía que ver mucho con los no vacunados? Hay una relación de una mayor proporción de personas no vacunadas con diagnóstico de fallecer de COVID, está claro, y también tenemos que tener una claridad de que una gran mayoría de personas que ya hoy pueden fallecer por COVID están por encima de los 70 años. Y eso es relevante porque incluso aunque usted, la vacuna siempre se dijo y científicamente se explicó, la primera razón por la que fueron elaboradas es para disminuir la mortalidad. La segunda, para disminuir las hospitalizaciones graves que saturen un sistema de salud y que pongan en riesgo que te mueres por otra causa, como pasó en el 2020. Contra el COVID. Así es. Y lógicamente se demostró también al inicio de la vacunación, sobre todo con 2 dosis y con anteriores variantes, que mitigaba
y disminuía la posibilidad de infectarse. Omicron vino a cambiar la relación porque burló un poco la inmunidad, pero se mantuvo todavía la inmunidad a la enfermedad grave. Es decir, si hubiésemos tenido el mismo escenario, incluso teníamos la mitad de camas de UCI en todo el Ecuador del 2021. Es decir, la mitad de camas de UCI, 3 veces más contagio y no llegamos al impacto de mortalidad del 2021. La única variante que cambió, una gran cantidad de personas, en el caso de Puerto Viejo, más del 85% de personas mayores de 5 años ya tenían la dosis completa iniciando enero. Ya, claro, sin embargo hay mucha gente que, bueno, en esta etapa también hubo confusión entre el resfriado, la gripe y el Omicron. Y como Así usted es, decía, hay un cuadro muy parecido. De... Querido Roque, y solamente haciendo un breve análisis, si tuvimos los peores meses del 2021 con un promedio de 9 personas que fallecían por día sin vacuna y termináramos en el peor de los casos en 6 personas en enero, es decir, que se previno con vacuna alrededor de 100 muertes esperables. Si hubiésemos tenido el mismo nivel de contagio que el 2021, pero tuvimos 3 veces más contagio. ¿Qué se espera ahora? ¿O qué es lo que ha pasado en el mundo? Este tipo de picos de contagio que hasta se triplicaban. En Puerto Viejo terminó el año con 150 casos por semana, luego pasó a 300, duplicó, luego a 600, 800 y hasta 1100 casos. Es decir, en 3 semanas, 300% subieron los casos. Fíjate que de esa misma manera, muchos países, hoy estaba viendo una curva de evolución en Nueva York, duró 4 semanas llegar al pico, 10 días en meseta en el pico y está durando 4 semanas la disminución. Un poco el comportamiento que también tuvo Sudáfrica, esperemos que sea el comportamiento actual, pasa un doble fenómeno, querido Rocky. Primero que cuando empieza a haber más contagio, incluso personas que conocemos pudieran llegar a fallecer, hay una percepción del riesgo mayor y se evita ir a espacios aglomerados. Se notó claramente en las primeras semanas del año en todo Puerto Viejo y el Ecuador. Y lógicamente empiezas a reconocer los síntomas con mayor prioridad. ¿Qué pasó con la Omicron? Cambió. Nosotros hasta la Delta decíamos, te falta el olfato y te falta el gusto, es coronavirus. Pero esta fue un cuadro mucho más respiratorio alto, de vía respiratoria alta, laringe, vía nasal, congestión nasal, muy parecido a una gripe, como tú bien dices, la influenza. Y hoy en día, en España incluso se reporta, y un estudio en el mundo, cuando empezó el coronavirus, podía hasta matar hasta 3 veces que la influenza en algunas edades. Claro. Pero hoy, gracias a la vacunación, está pasando una mortalidad muy parecida al virus de la influenza que tenemos brote año a año. Bien, vamos a la primera pausa comercial, doctor. Cuando regresemos nos dirá algo que también circuló en las redes, usted es médico, usted es el que sabe sobre este tema, que muchos decían, necesito contagiarme de esta vez para quedar ya inmune al virus. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es simplemente cuento de internet o realmente quienes se contagiaron de Omicron están mucho más inmunes al virus? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esta noche aquí en Conciencia Pública nos acompaña el doctor Freddy Saldarriaga. Él dirige la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Puerto Viejo. Regresamos. Amigos de toda la provincia y del mundo entero que nos siguen a través de Facebook, hoy está con nosotros, en esta noche, en este programa de Conciencia Pública, el doctor Freddy Saldarriaga. Él es el director cantonal de Desarrollo Social de Puerto Viejo, y con él estamos hablando justamente de la incidencia del COVID en lo que se refiere justamente a este cantón, antes de entrar a otros programas que él también dirige. Solo para terminar esta parte del COVID, doctor, dos preguntas. A Puerto Viejo, ¿nos cogió desprevenido esta nueva ola? Y me refiero a todo el área de salud, incluido también las áreas estratégicas que colaboraron mucho, comandadas por la gente del municipio. Y la segunda pregunta es la que le planteé antes de ir a la pausa, que yo escuchaba a muchos, incluso doctores, que hablaban de que contaminándose o infectándose con el virus del Omicron, ya casi el ser humano iba a quedar inmune, y algunos hasta buscaron contaminarse de esta forma. Yo creo que la primera pregunta, la experiencia de respuesta ante la crisis estos 2 años ya fue importante. Y creo que si bien los servicios de salud en todo el mundo con esta nueva variante
se vieron otra vez en problemas, incluso al borde que en Europa en su momento se tomaron restricciones de vuelos otra vez. Ya el habernos preparado ante un siguiente brote del 2022, acelerando el proceso de vacunación, fue un mecanismo de preparación. Si bien, lógicamente, se disminuyeron algunos recursos en la red pública porque tuvo que reconvertirse otra vez para atender las otras patologías, creo que si no hubiésemos acelerado el proceso de vacunación y Ecuador haber tenido la cobertura que tuvo a diciembre, la mortalidad hubiese sido mucho mayor, incluso aunque hubiésemos duplicado las camas de UCI. Así que creo que si bien, como toda crisis, se puede ver desbordado un servicio, lo mejor es haberse preparado con la estrategia de vacunación. En el segundo punto, como salubrista, creo que rotundamente es importante decir que no es conveniente contagiarse por algo esencial. Sí, la gripe no es igual que el coronavirus, porque la gripe no deja secuelas. El coronavirus es una enfermedad que aún estamos estudiando sus secuelas. Por ejemplo, se está estudiando problemas neurológicos post-COVID durante varios meses, como fatiga, cansancio, pérdida de memoria, cefalea, problemas cardíacos, como palpitaciones, arritmias, descompensación de aquellos pacientes que son hipertensos, terminar luego con falla de otros órganos, aquellos pacientes diabéticos, profundizar su diabetes. Es decir, no se puede sugerir ante una enfermedad desconocida contagiarse, aunque el cuadro clínico no se visualice mortal, porque aún no sabemos las secuelas. Mire que a mí me preocupó bastante un informe publicado en los Estados Unidos por la Sociedad de Pediatría Americana, con respecto a que aquellos adolescentes hasta 18 años, niños contagiados con coronavirus, en este momento presentan 3 veces más riesgos de sufrir diabetes en las siguientes décadas. Y eso para la salud pública de los países, para el desarrollo de los países, es determinante. Usted se imagina un país o una ciudad en 20 años con todo el mundo o una gran cantidad de personas con diabetes. El gasto en salud, la calidad de vida va a cambiar. Por tanto, no es conveniente que la gente se enferme y adquiera inmunidad. Sobre todo también por la segunda razón. Esta enfermedad ya nos ha demostrado que tendrá que entrar en esquema regular la vacunación, como ha pasado con la influenza. Así que no creería que es una buena estrategia contagiarse todo. El primero que la quiso aplicar fue Suecia, y entre los países nórdicos fue el de la peor respuesta comparado con Noruega y los otros países nórdicos, ¿no? Así que no es conveniente desde la salud pública. Aún no conocemos todo de esta enfermedad y estoy seguro que en los siguientes 5 años seguiremos estudiando ya el impacto de las secuelas del coronavirus. Bien, yo no sé si existe alguna enfermedad o algún mal que el contagiarse o enfermarse sea positivo, pero en fin, yo no soy médico. Damos la cordial bienvenida a Eric, una vez superado el problema de internet. Está con nosotros Eric Molina. ¿Qué tal, doctor Roque Pinta? Buenas noches. Sí, ya subsanado este tema del internet que se pone peor cuando llega la época del invierno. Buenas noches también al doctor Freddy Saldarriaga. Y vamos de lleno, doctor. ¿Qué realidad podría tener de que en esta ola del Omicron y de Delta y Deltacron y todas estas cosas salieron más positivos porque al momento en que tú ya tienes la vacuna, tienes el virus adentro y es más fácil que el virus se reactive, así sea con alguna gripe, porque tus anticuerpos que están neutralizados en tu cuerpo, pero llegas a tener una pequeña gripe, se alteran y comienzan a defenderte, y ahí te vas a hacer una prueba y sales positivo porque tus anticuerpos no están neutralizados, sino que están activos. ¿Qué de positivo podría tener esta versión, doctor? Bien, ahí gracias por la introducción a la pregunta, Eric. Claro, un abrazo inmenso, sé que esta semana ha estado de cumpleaños. Ahí es algo importante lo que tú has dicho con respecto a qué tipo de pruebas hacerse. Cuando uno ya se vacuna, el sistema inmune tiene una memoria selectiva con diversos tipos de mecanismos. Las vacunas de virus atenuado que se vienen usando siempre, porque ese es otro mito. La gente decía, estas vacunas son nuevas. No, la única tecnología nueva en vacunas de coronavirus fue la aplicada para replicación del ARN, tanto en Pfizer, Moderna, entre otras, ¿no? Pero el resto de vacunas ya tiene una experiencia de décadas, virus atenuado, virus implantado, es demás. ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo? Lógicamente ya tiene anticuerpos de memoria y algunas otras células del sistema inmune, y dejó de prevalecer la importancia de las pruebas de sangre.
las pruebas cualitativas o cuantitativas que le llamamos, porque lógicamente tú ibas a tener anticuerpos después de haberte vacunado. Luego apareció las pruebas neutralizantes, un poco más específico, pero en este momento la prueba de diagnóstico solamente son los hisopados, sea para medir carga viral con el hisopado de antígeno o para medir réplica o no del virus con el PCR, que es la prueba de mayor fidelidad y de acuerdo a los días. Claro que fue vital ya haberse expuesto ante la vacuna y no ante la enfermedad para que tu sistema, cuando seas puesto en exposición contra el virus, responda de la mejor manera y no desarrolle la enfermedad grave. Esto fue el cambio esencial y es lo que nos permite, lo digo con la pregunta del abogado Roque, lo que nos ha permitido no tener que caer en estrictos confinamientos que mitiguen la movilidad completa y que afecten aún más la economía social de las familias de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad. No nos olvidemos que no es lo mismo para un servidor público parar 15 días en teletrabajo, recibir un sueldo, que para aquella persona que en Ecuador por lo menos el 49% depende del trabajo diario. Entonces nos permitió no solo mitigar la mortalidad, sino poder generar una transición de menor radicalidad para cerrar la movilidad de las ciudades en el Ecuador. Bien, efectivamente yo creo que aprendimos algo nomás, no todo, con el del 2020, porque la desobediencia en torno a las normas en salubridad, distanciamiento social, en Año Nuevo, Navidad, no se cumplió, poniéndole velita ahorita a la Santísima Virgen de que en Carnaval hayan entendido el mensaje. Dios quiera que a algunos se les ilumine el cerebro y entiendan que lo que está bajo su cabello es de ellos y pueden utilizarlo, se llama cerebro. Madrecitas que creen que en la escuela se contagian, pero en fiestas y en reuniones no, sus niños, ojalá doctor, ojalá Eric, que eso no ocurra en Carnaval y no volvamos nuevamente a confinarnos a inicios de marzo o a los 15 días después de Carnaval. En fin, pero creo que si ustedes recorrieron las calles, me imagino que usted es doctor por la tarea que cumple, los últimos fines de semana se veían calles desoladas, pero alguien me decía, un experto de seguridad me decía, son por dos razones. Porque la inseguridad ha crecido tanto que ya hasta temor irte a comer un helado, ¿no? Y la otra es porque están enfermos. Porque están enfermos, están agripados, están complicados con COVID en su casa y por eso no han salido. Hoy día más bien vi mucho más movimiento en la ciudad y como usted decía, doctor, es verdad, para quienes podemos elaborar teletrabajo, pues las cosas un poco menos complicadas para quien tiene que salir a la venta de algo, a su puesto, a su negocio, es más complicado. En fin, ahí está el coronavirus vivito y coleante, depende de nosotros, ya no de los médicos ni de la vacuna, sino de nosotros mismos. Vamos a la pausa, Eric, y cuando regresemos entonces conversaremos de las otras actividades de este programa especial de nutrición y también me gustaría saber cómo está este control de la gente de la mendicidad infantil. Tengo la percepción, doctor, que ha disminuido bastante, no sé si por la lluvia, o no sé si por las acciones de ustedes, lo que sí es el control de los señores limpiaparabrisas. Pero en fin, vamos a la pausa, doctor, regresamos enseguida con todas estas nuevas aristas. Regresamos enseguida. Amigos televidentes, hoy nos acompaña esta noche en este programa de Conciencia Pública el doctor Freddy Saldarriaga. Él es el director de Desarrollo Social del GAT Municipal de Puerto Viejo, con quien estamos conversando justamente de este tipo de temas. El invierno trae consigo, como decía yo al inicio del programa, muchas evidencias o muchas falencias de las ciudades, hasta de la misma propia, de la casa propia de uno, ¿no? Las goteras, alcantarilla tapada, en fin. Peor en las ciudades, ¿no es cierto? Y esto también de alguna manera evidencia más la pobreza, la hace más triste, la hace más cruel, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que vive con su pequeño negocio en las esquinas y cuando le llueve ya no tiene dónde guarecerse. Es decir, como que su lugarcito de trabajo, pues la lluvia se la arrebata, aunque la lluvia es alegría para el campo, es alegría para el agricultor y para la patria, pues para otros se convierte en una tragedia. Decía yo, Eric, el doctor, ve unas imágenes realmente crueles de lo que ocurrió en Quito en la tarde de hoy con un aluvión en el sector de la avenida La Gasca, donde ya se hablaba hasta de muertos, incluso carros, parecía que estaba viendo imágenes de Japón, de China, en donde se dan ese tipo de cosas. Y aquí en Puerto Viejo, pues también, doctor, usted que está al frente de esta área social,
Me gustaría saber cómo está esto, el control de la mendicidad infantil, que yo también, que era mi percepción, que he visto menos, o he visto muy pocos, y eso puede responder en gran medida al trabajo que usted incluso nos hace llegar permanentemente fotos de lo que están haciendo. Y lo otro es sobre los señores limpia parabrisas. ¿Cómo van esas tareas, doctor, antes de entrar al tema de la delincuencia? Sí, gracias. En el primer aspecto, realmente hemos sostenido el trabajo de mitigación de calle. Estamos haciendo un trabajo articulado con DINAPEN, Junta Cantonal de Protección de Derechos, con el MIES. Tenemos una mesa mensual de evaluación para ver los resultados. Ciertamente es complejo porque el indicador, como usted bien lo dice, es la pobreza. Hoy justo fuimos invitados a una conferencia sobre trata de personas en la Asamblea Nacional, todo lo lograr. Se está construyendo una ley y nosotros trabajando una ordenanza para la prevención de la trata. Por día, promedio, 6 personas intervenimos en calle. Luego de esto se ven las necesidades de documentación, nuestro equipo los llevan a la casa donde están alquilando, luego se ubica cómo está el proceso de legalización de documentos. Es difícil porque muchos de ellos realmente no tienen ingresos. Entramos con la cooperación internacional a proyectos de emprendimiento. Vamos a trabajar fuertemente este primer semestre con la Fundación Codeis en 7 cantones del país y 2 de Perú, y una cooperación internacional OIM para intervenir en un proceso de emprendimiento a madres solteras con niños no nacionales que se encuentran en situación de calle, que permita generar ingresos que puedan mitigar esta situación. Es difícil. El año pasado terminamos ubicando en el espacio de protección 16 familias, un poco más de 60 personas en las 16 familias, y vamos a continuar con el trabajo. En el tema de las personas que limpian parabrisas, ellas se han organizado, estamos recién en un proceso de conversar con ellos cuáles son sus necesidades y explicarle un poco el tema también de la ley y de la norma para evitar que existan agresiones. Una de las cosas fundamentales que nos ha ayudado es el trabajo con la Asociación de Migrantes Venezolanos. Hay alrededor de 4.000 personas migrantes en Puerto Viejo y mira, uno a veces ve 60, 70 personas en calle, pero hay 4.000 compañeros venezolanos, de los cuales una gran mayoría insertados profesionalmente en la ciudad. Entonces, ellos en cooperación de pares nos ayudan mucho para intervenir caso a caso. Muy bien. Eric. La desnutrición infantil, que es uno de los temas que ahorita está en pleno apogeo dentro de lo que es el GAC municipal del Cantón Puerto Viejo, ¿lo trabaja articulado con varias instituciones o es un proyecto netamente financiado por lo que es GAC Puerto Viejo, doctor? No, trabaja en varias instituciones. Lo primero que el señor alcalde tomó una decisión importante en junio del 2020 de empezar un plan de trabajo, gracias también a un decreto presidencial que articula una mesa intersectorial y nos da como municipio, como GAC, la presidencia de la mesa, con la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud. En julio instalamos la mesa en Puerto Viejo con un plan de acción en 412 niños. ¿Qué instituciones participan? Hasta diciembre, Ministerio de Salud Pública, MIES, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Porto Aguas, porque es integral los componentes incluso de asegurar el agua de consumo potable para todas las familias, y también otras instituciones invitadas como el gobierno provincial de Manabí, como el Ministerio de Trabajo, donde estamos implementando el tema de los lactarios en todas las instituciones para el derecho a la lactancia materna. ¿En qué se intervino? En 412 niños. De esos 412 niños, 194 niños mejoraron su peso y talla. Se intervino para una atención especializada mensual y también una suplementación, es decir, entregar suplementos nutricionales. Aquí también entró la empresa privada a cooperar con nosotros como GAC, como EFIBECA y la asistencia técnica de FAO de Naciones Unidas. 60 niños de esos 194 niños ya lograron tener peso normal. Y los otros niños han ido mejorando de desnutrición severa a moderada y de moderada ya a bajo peso con riesgo. ¿Cuál es el objetivo de este año? Nosotros mitigar ya en los 1.000 niños que han sido diagnosticados con desnutrición. Esta semana estamos firmando un convenio de cooperación marco con el Ministerio de Salud que nos permitirá nada más en nuestro plan de acción como GAT invertir este año $500,000 en los niños y también en madres embarazadas ya con bajo peso y anemia, que permita recuperar su peso y talla y su desarrollo cognitivo.
el gobierno central ha ya creado una Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil, ya tiene en la Zonal 4 una representante. El día jueves será nuestra reunión inicio 2022 para aprobar el plan de acción, y lo más relevante es la atención integral mensual de los niños, que nos permita, como meta que nos hemos puesto a finales de año, mitigar en más del 50% la desnutrición crónica infantil, que es un problema importante. No solo es baja talla y bajo peso, sino que también influye en el desarrollo cognitivo de los niños de 0 a 5 años, y lógicamente te genera inequidad para un niño que tiene que entrar ya a la escuela después de los inicial 1 y 2, sin todo el proceso de desarrollo normal, estando con una desnutrición severa, sin talla, con pérdida del desarrollo cognitivo. Estamos mirando nosotros hacia el futuro. Esto es parte del Plan 2035. Nosotros tenemos un programa en el plan que es atención integral de niños y niñas. Le interrumpo ahí rapidito solamente antes de darle paso al doctor. Usted me habla de 412 niños, es un tema focalizado. Focalizado de septiembre a diciembre, y el total de niños con desnutrición ya va a ser atendido este año, son 1.086 niños. ¿En zona rural, urbana o solamente? Zona rural y zona urbana. Tenemos 3 parroquias donde vamos a trabajar fuertemente: Andrés de Vera, la parroquia Picuazá y la parroquia Crucita, sobre todo en el sector Arenales, donde tienen indicadores importantes. Sin embargo, de los 60 niños que mejoraron su peso, 40 ya fueron de la zona urbana y 20 de la zona rural. Ya son peso normal en 4 meses de intervención. Doctor, esto sobre la desnutrición infantil, estuve leyendo, investigando algo de esto, de los países desarrollados en donde aparecen niños genios y aparecen niños con altísimo nivel intelectual, y lo relacionaban directamente con nutrición. Niños que no se alimentan bien serán definitivamente adultos con muy baja capacidad intelectual. Parecería que no es así para algunos acá que seguimos creyendo todavía en cuentos de hadas. Y una cosa es ser pobre, pero saber alimentarse bien. La pobreza no implica necesariamente desnutrición, porque hay muchos ricos y que padecen cambio de obesidad mórbida, ¿no es cierto? Unos niños gorditos. Y se evidencia ahí. En cambio, vemos gente pobre, humilde, sencilla, de campo, por ejemplo, porque se alimentan muy bien. ¿Y a dónde va dirigida mi pregunta, doctor? Esto de la nutrición no solo tiene que ver con alimentos también, sino también con sus aspectos motrices, físicos, ambiente social, ambiente familiar. Es decir, no solo comer bien, sino practicar deporte, dormir bien, por ejemplo. Ratifíqueme o rectifíqueme esto, doctor. Plenamente. La desnutrición crónica infantil es, primero, que es un problema socioeconómico. Usted bien lo ha planteado. Está claramente demostrado por la evidencia científica que aquellos niños que no desarrollan normalmente su peso y talla tampoco desarrollan su sistema cognitivo. Por tanto, su capacidad intelectual puede verse afectada. Es decir, el patrimonio del desarrollo de Puerto Viejo está en tener 0 de desnutrición. Y nosotros tenemos algunas ventajas. Primero, somos uno de los cantones que podría llegar a tener soberanía alimentaria por la enorme calidad y cantidad de productos. El problema aquí radica en lo que usted acaba de mencionar, determinantes sociales de la salud. Usted puede tener la comida a la mano, pero tiene poca educación. Por tanto, si no tiene educación nutricional, usted no sabe qué comer, cuándo comer y cómo comer. Y entonces empiezan algunos mitos. Primero, el mito de la lactancia materna. Todo niño que lacta solito, eso vale 0 centavos, no hay que comprar tarro de leche. De 0 meses a 6 meses, lactancia materna exclusiva. Pero si las instituciones públicas no se le exige que se cumpla el acuerdo interministerial que tengan lactarios, lógicamente empieza a haber una brecha ya de niños que no lactan hasta los 6 meses, sino hasta los 4. Segundo, la ablación, es decir, el momento cuando empezamos a comer otros alimentos. Hoy en día se habla un poco del mito del caldito, pero es que antes el caldito venía con mucha verdura, hoy en día es agua. Y cuando usted empieza a hablar de educación, tiene que hablar del acceso a alimentos de calidad y que tenga oportunidad. Yo voy a los Arenales y voy a Crucita, ¿cómo no voy a hablar del valor calórico de la pinchagua o del pescado cuando estoy al lado del mar? Si voy a la dinámica de San Plácido y de esa zona de nuestro campo, ruralidad, hay que hablar de los cítricos, hay que hablar del huevo, hay que hablar de la gallina, y hay que hablarlo en blanco y negro, porque hemos estado enseñando a campañas comunicacionales que simplemente copian estándares de alimentación de otros lugares. Hay que adecuar la educación nutricional en visitas domiciliarias.
el consumo de agua potable, y aquí le hablo, nosotros hemos trabajado... Perdón, antes que vaya el agua potable, solo para interrumpirle algo de lo que usted acaba de decir. Y Eric, desmiéntame, yo no estoy ahorita para que me desmientan. ¿Se acuerda usted cuando las campañas alimentarias del país venían, por ejemplo, con elementos quinoa? Quinoa, correcto. Si aquí no se produce la quinoa, ¿cómo vas a enseñarle a una madre de familia que le haga colada de quinoa? Cebada, proponerle productos que eran de la sierra. Y usted me está confirmando que el proceso de buena alimentación debe ser de acuerdo a los que tenemos, de acuerdo a nuestro medio ambiente, doctor. Plenamente, porque pasa por la educación para la salud y es parte de los componentes de la atención. Por eso no incluye solamente el efecto de dar vacunas, de tratar las enfermedades diarreicas agudas, de que los niños puedan compensar. Por ejemplo, si usted tiene un niño con un déficit de paladar hendido y usted no corrige con una cirugía, el niño va a tener problemas de alimentación. Y luego viene el tema de la educación. Si yo me encuentro hoy en Puerto Viejo, no puedo orientar a que coma algunos granos que no son accesibles, que tienen costo elevado. Es también un mito que hay que romper en cuanto a saber cuánto comer y a qué costo comer, sobre todo en una ciudad que tiene alimentos, y que posiblemente esa es su ventaja corporativa con respecto a otras ciudades que tengo que abordar la desnutrición de otra forma. Lógicamente, hay una determinante social vital, la educación. Nosotros la semana pasada visitábamos una de las casas, hacíamos un video promocional de esta campaña en la que queremos que se sumen todos. Tenemos una hoja de ruta, un plan establecido. Si hoy nos escuchan algunos sectores privados que quieren invertir, tienen instituciones serias como el municipio donde pueden canalizar su ayuda, y no solamente hablamos de dinero, sino de otras variables en las que se puede invertir integralmente. Y nos decía la mamá, yo realmente no sabía que dando frutas, dando verduras y sobre todo proteína, y cómo dar la proteína del niño. Entonces mi hija empezó con suplementos nutricionales, con multivitamínicos, con curar sus enfermedades crónicas o sus enfermedades agudas, a aumentar su peso y su talla. Da resultados y se puede hacer, y como usted dijo, esa es una decisión técnica y política que ha tenido el señor alcalde, de para nosotros este año 2022 ser el año de la mitigación de la desnutrición infantil, y si podemos hasta el otro año bajar mucho más de lo que se plantea el plan de desarrollo actual del gobierno central, es bajar 6 puntos porcentuales hasta el 2025. Nosotros nos planteamos bajar por lo menos de 2 a 3 puntos anuales y institucionalizar un proceso que no dependa de que venga otra gestión y no invierta en los niños. Usted lo acaba de decir, no es una correlación hipotética. Los países desarrollados no tengan desnutrición infantil y tengan niños con mayor capacidad intelectual. ¿Cómo le pide usted a un niño con bajo peso y baja talla que empieza a sufrir de bullying y de acoso, o que llega a su aula sin haber desayunado, con sueño, con un proceso anémico el cual empieza a darle somnolencia, fatiga, cansancio, que puede atender bien una serie matemática cuando el niño tiene hambre? Entonces es fundamental entender que esto es presente y futuro, y así lo hemos asumido como gobierno municipal. Decíamos determinantes sociales de la salud. Voy a poner el ejemplo del agua potable, querido Rox. La campaña de los años, incluso me pueden corregir, yo lo he leído, campañas del año 80, 90, cuando tuvimos epidemias de cólera, la gente tenía la costumbre de posicionar el mensaje, hierve el agua, o tome agua segura con cloro, ¿no? Luego vino la transformación de la industria y compramos agua en botella, pero muy poco sabemos observar el registro sanitario, la fecha de caducidad, hervir el agua, y también la relación entre el agua potable y el alcantarillado. Muchas veces no todas las viviendas son idóneas de los niños con desnutrición y está cerca de la letrina o cerca del baño el agua que consumimos y puede contaminarse. Y luego usted fomentar un círculo vicioso de parasitosis, enfermedades diarreicas y demás, que lógicamente si un niño cada 2 meses ingresa en un hospital con diarrea, si un niño de 1 año se ingresa con neumonía porque no tiene la dosis de vacuna, y no tiene la dosis de vacuna porque el equipo de salud le falta transporte, nosotros hemos entrado en una voluntad que también tiene el Ministerio de Salud Pública, el MIES y Educación, de mejorar esta situación. Luego fomentar la educación. Hay que tomar agua segura. Vamos a la pausa. Usted nos ha dicho algo que me suena bonito, que deberíamos, Eric, como comunicadores, promocionar. Hasta ahora siempre se ha hablado de inteligencia financiera. Debemos comenzar a hablar de inteligencia también, o educación alimentaria. De educación financiera debemos comenzar a hablar de también educación alimentaria. Vamos a la pausa, regresamos enseguida en el último segmento de este programa de Conciencia Pública.
El audio, doctor, parece que estamos sin sí, bueno, ya estamos con el doctor Freddy Saldarriaga, él dirige pues Desarrollo Social del Cantón Puerto Viejo, a través del GAP, y justamente estamos dialogando sobre nutrición, sobre lo que debe comenzar a viralizarse como lema, la cultura de educación alimentaria. Sí, solo para confirmar algo que usted decía en el bloque anterior, Esperanza, lo que está viviendo la ciudad de Quito, lo que está viviendo el país, porque hay inundaciones. También no podemos olvidar lo que pasó con el ducto de petróleo, que la OSP ya se ha pronunciado, que ha hecho un impacto ambiental, justamente el tema de agua para más de 18 comunidades que se abastecen del río Coca. Y estoy, en este momento de la pausa, me llegaba la información que confirman 3 personas fallecidas en el sector de La Gasca. Se enfoca a la Universidad Central, su universidad en Quito, y veían en imágenes cómo se rescataba uno de los cuerpos. Por la premura del tiempo no vi si ya era uno de los fallecidos o una persona que estaba siendo rescatada en estos momentos, y es lamentable. Y esto también es como dice el viejo adagio, hay que poner las barbas a remojar, que no nos salga cayendo por ahí que se nos desborde el Río Chico, que pasa de San Plácido, Calderón, Playa Prieta, que no nos cojan con las alcantarillas taponadas. Aquí hay un buen trabajo de parte de Puerto Agua, pero había también un buen trabajo en gestión de riesgo. Ha existido un buen trabajo en gestión de riesgo. Que no parezca Río de Oro. Que no nos vaya a coger Río de Oro como lo cogió Río Burro a la ciudad de Manta. Eso en este tema. Acá es muy difícil hablar de una agua potable de calidad, hacerlo como se hace en Chile, en otros países, para abrir el grifo, abrir la llave, tomarte un vaso de agua. No, acá tenemos que seguir manteniendo eso de hervir el agua, a pesar de que compres tus bidones, agua embotellada, hay que seguir hirviendo el agua. En eso no habría que trabajar un poco más, doctor Saldarriaga, trabajar en mejorar la calidad también de los servicios básicos, en este caso como es el agua potable, mejorar la calidad, que sería una inversión gigantesca porque habría que cambiar tubería, creo que todavía existe de abasto, cemento. En esta parte, ¿cómo trabaja desde su dirección? Sí, en la mesa de desnutrición, como te mencionaba, Puerto Agua es uno de nuestros aliados, es un miembro de la mesa y tiene justo a su responsabilidad el componente de agua segura. Tú sabes que nosotros como GAC también estamos en el proceso de acreditar a ser un municipio saludable, y dentro de eso el acceso al agua segura es vital. Puerto Agua está con su equipo técnico visitando las casas de los niños con desnutrición, revisando las condiciones en las cuales se consume agua y trabajando en un proceso de educación para mejorar la calidad de agua. Allí no hay más, creo yo, claridad en la voluntad política que se ha tenido de poder invertir alrededor de 120 millones de dólares en el agua potable de la zona rural. Creo que eso va a ser un agregado de valor para la calidad de vida de las familias, y coincido contigo, ya después de ese paso de abastecimiento y acceso, siempre será importante sostener una evaluación de la calidad. Puerto Agua está dentro de su plan, revisando y fortaleciendo su laboratorio, y estamos trabajando con ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, para que pueda hacer el control de la venta de agua en Puerto Viejo. Incluso en el mes de diciembre asistió a la mesa de desnutrición cantonal y nos entregó un informe de lo que ha sido el control de las empresas de agua, y fue un agregado de valor, ¿no? A veces pasa, usted bien decía, doctor Roque, la educación nutricional. Mire cómo cambió el país después del etiquetado de alimentos. Ya a nosotros era mucho más fácil leer que tiene alto en azúcar, que está alto en grasa, que está alto en sal. Hoy hay que volver a leer el registro sanitario. Etiqueta, a veces mientes de semaforización, me hablan, ¿no? De la semaforización. Sí, querido, coincido. Ahí yo creo que el tridente que nos faltó, sí, política pública, hubo claridad en la política pública, pero y la educación para la salud, porque al frente de la percha está un ciudadano. Y si no tiene la información suficiente, no toma la mejor decisión. El doctor bien decía, hoy tenemos también obesidad infantil. Mire que uno de los causas por mayor cantidad de ingreso en esta variante de Omicron en Estados Unidos fue la obesidad infantil, que genera que los niños tengan procesos respiratorios mucho más complejos.
Entonces, usted se imagina mañana tener una ciudad así desarrollada, pero con personas de 30 años con obesidad y consumiendo insulina, metformina, gastando 40, $50 al mes, en vez de tener recreación. Una de las cosas por las cuales yo creo que ha podido mitigar este espacio es la importante inversión que tuvimos como ciudad en espacios públicos, que yo creo que hay que aprovechar, solo para la salud mental y para la salud física también, ¿no? Caminar. Doctor, sí, nos quedan pocos minutos, menos de 5 minutos. Me gustaría, y hablando de esto, me ha encantado este tema de educación alimentaria. ¿Qué hacemos cuando el joven tiene cualquier cantidad de acceso a información sobre supuestos nutrientes o componentes alimentarios que te hacen más fuerte, que te hacen más alto, que creces más, que te da mayor potencia? Y lo más grave es que los padres la colitan. Si usted va a un supermercado, ve como el carrito va lleno pues de toda esta serie de envasados ahí y sí, ha ayudado a esta semaforización, pero ¿cómo hace usted con los jóvenes? Educación, no nos queda más. Así es, y yo creo que no debemos subestimar a la comunicación. Nosotros estamos empeñados en el plan de adolescentes a trabajar y en el plan de prevención de enfermedades de salud mental de adulto mayor, en implementar con el Ministerio de Salud. Hay una sociedad como la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y también la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, capítulos Manaví, que quieren trabajar con nosotros un canal educacional. La posibilidad de tener un espacio de ciencia que pueda ser veraz, porque competimos con algo que no lo vamos a mitigar. El acceso a que los adolescentes tengan smartphone, no podemos negarlo, pero vamos a tener que construir en la sociedad canales de comunicación, de información veraz y que te planteen las cosas sin conflicto de interés. Una de las cosas que yo le planteo siempre a la gente cuando va a consumir un producto es que revise ese conflicto de interés. Yo no puedo motivarte a consumir un producto sin evidencia científica, sin que esté reportado en una revista internacional, y segundo, si yo tengo un beneficio económico de la venta. Ya yo pierdo porque tengo conflicto de interés como parte. El adolescente sí tiene que hacer deporte, no tiene por qué consumir ciertas drogas sin prescripción médica. Se subestima mucho la prescripción médica. Usted tiene un problema nutricional, acuda a una nutricionista, acuda a un médico formado que pueda, porque los tratamientos no salen en el Facebook. A veces sonrío que hay campañas de publicaciones de publicidad, dicen dieta keto, y usted entra y pone el peso y los chicos ponen la talla y le dan una... No, eso no puede ser, porque los tratamientos son individualizados y tenemos que acceder a la información veraz que la dan los profesionales de salud. Pero hay una dieta, doctor, una dieta que es normal, y es de nuestra parroquia, doctor Saldarriaga. La gente que es albañil, en la mañana el seco, el mediodía los panes. Pan con cola. El almuerzo, pan con cola, ¿no? Y a las tipo 3 o 4 la empanada, y en la noche, y están papelitos, fibritas. Porque también, bueno, porque trabajan bastante, gastan bastante. Es que ahí hay que estar, ahí hay que trabajar, en la vida sedentaria que tiene desde la juventud. Ahora. Directamente, mire, y nosotros vamos a promover espacios de deporte inclusivo y de deporte que no tenga barrera de acceso con tener que pagar. Esperamos volver a implementar, estamos esperando un poco disminuyan las aglomeraciones, bailoterapia en la mayoría de los parques, que nos permita que la gente haga por lo menos 30 minutos de actividad aeróbica durante el día y durante 5 días a la semana. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Agradecemos si su tiempo lo permite. Nos instruye, nos orienta y nos da también respuesta de las campañas que el municipio en torno a estos temas de desarrollo social está cumpliendo. Amigos televidentes, Eric, buenas noches. Será hasta el próximo día lunes. Hasta una próxima ocasión.